Buenas tardes a todos y a todas. Soy María Antolín, responsable de evaluación, valorización y formación en ITI y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes que nada, indicaros que el webinar se está grabando para posteriormente subirlo a nuestro canal de YouTube, por lo que os pediría que los micrófonos y las cámaras estuvieran apagados entre los asistentes para evitar interferencias. En primer lugar, quería agradecer vuestra presencia a este nuevo webinar titulado ORP, Optimización de Procesos y Servicios Industriales, que impartirá mi compañero Gerardo Minela, que tenéis en pantalla. Para los que no nos conocéis, ITI es un centro tecnológico privado con la misión de realizar investigación, desarrollo e innovación que contribuya a resolver los retos de la industria y la sociedad. Y lo que es más importante, transferir las tecnologías y el conocimiento derivado de esa investigación al mercado, de tal forma que contribuyamos a mejorar la posición competitiva de nuestras empresas. Este webinar se enmarca en lo que hemos llamado la Semana de la I+D+I de ITI, que por segundo año consecutivo y bajo el lema Tecnologías de Personas para Personas, pretende dar a conocer a las empresas, en especial a las de Comunidad Valenciana, los resultados de la I+D+I que desarrolla el Instituto en habilitadores tecnológicos en torno al dato, como la inteligencia artificial, el Big Data, sistemas ciberfísicos, etc. Y en sectores estratégicos para la comunidad como la industria o la salud. Hoy, en la segunda jornada de la Semana de la I+D+I, nos hemos focalizado en industria, en sectores productivos, y cerramos el día con este webinar de ORP. Se trata de una acción financiada por la Generalitat Valenciana a través de IBACE y de la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Para empezar, os quiero introducir brevemente al ponente de hoy. Gerardo Minela es ingeniero en informática desde el 1999, trabajando en informática desde el 97 en diferentes ámbitos y con diferentes lenguajes de programación, desde BASIC y Clipper hasta Object Pascal, Delphi y C en la actualidad. Se dedica a la investigación operativa y particularmente a la optimización desde 2005. Ha trabajado como programador, investigador y jefe de proyecto en ITI desde 2007. Recibió el título de doctor por la UPV en 2014, cuando defendió su tesis sobre problemas de optimización multiobjetivo. Ha colaborado en más de 30 proyectos subvencionados por fondos FEDER, Ministerio de Ciencia y Generalitat, INPIVA, IBACE, etc. Hoy os vamos a hablar de los resultados preliminares del proyecto de I+D ORP, donde nos planteamos la optimización de los procesos del ámbito táctico, logístico y operativo en organizaciones productivas y de servicios, mediante técnicas avanzadas de investigación operativa como ayuda en la toma de decisiones. La industria es el principal motor de la economía europea, generando empleo y prosperidad en todo el continente. La industria europea es fuerte, pero se enfrenta a retos incesantes. Además, está operando en una economía globalizada, cada vez más compleja, expuesta a un entorno geopolítico que cambia rápidamente. A pesar de ser eficiente y rentable, es muy vulnerable a perturbaciones en cadenas de valor largas. En definitiva, necesita adaptarse continuamente para afrontar estos retos cambiantes. Esto solo es posible a través de innovación, innovando para mejorar su eficiencia en los diferentes puntos de la cadena de valor, para incrementar la flexibilidad de la producción y así satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor y para continuar siendo referente en calidad. En gran parte esta innovación vendrá de la aplicación de tecnologías digitales y técnicas cada vez más avanzadas que automatizan, interconectan y optimizan cada vez más muchos procesos industriales. Por todo lo anterior, ITI ha puesto en marcha el proyecto ORP, donde estamos avanzando un prototipo de plataforma software fácil de usar, flexible y ampliable para la creación de algoritmos de optimización de forma sencilla y con un bajo coste. Antes de dar paso al experto, a mi compañero, os animo a compartir en redes sociales todo lo que os parezca interesante de esta charla. Podéis utilizar los hashtags habituales, Investigate to Innovate, IDI by ITI, y también tenéis el chat de la aplicación a vuestra disposición para ir dejando comentarios, dudas que trasladaré al ponente al final de su exposición y generaremos esa pequeña conversación o debate. Con esto ya doy paso a Gerardo. Continuamos. Cuando quieras, Gerardo. Vale, gracias María. Pues tomo el control y voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, vale. Pues vale, vamos a empezar por el principio. Bueno, ya me han conocido porque me ha presentado María, soy Gerardo Minela, pues, y llevo 18 años en esto de la optimización.
Para poder un poco hablar de qué se trata el proyecto ORP, tenemos que también conocer la historia de la gente que participa en él. Tanto yo como el grupo en el que estoy trabajando, pertenecemos, bueno, el grupo de personas con el que estoy trabajando, pertenecemos al grupo de sistemas de optimización aplicada, o SOA, que está dentro del ITI. Este grupo fue formado inicialmente por un grupo de profesores de la Universidad Politécnica, pues que realizaban sus estudios en optimización, en problemas de optimización, y empezaron a tener la necesidad de realizar la transferencia de sus estudios hacia empresas de nuestro entorno, ¿cierto? Pues durante todo este tiempo hemos estado realizando diferentes estudios, diferentes proyectos de optimización y hemos tocado pues problemas de cadena de suministro en los que se incluye rutas y distribución y también de la cadena de producción, como puede ser planificación y programación de la producción y pues otros temas que son relativos a la investigación operativa pero no a la optimización, como puede ser los pronósticos y la previsión de la demanda. Pues a raíz de diversos proyectos que fuimos encadenando desde hace bastante tiempo ya, desde el 2005, pues fuimos advirtiendo un conjunto de cosas que suelen ocurrir cuando uno comienza un proyecto de optimización. Lo primero es, bueno, optimización, me refiero a desarrollar sobre todo algoritmos para resolver problemas de optimización. Lo primero es que cuando uno llega a una empresa, descubre su problema de optimización o sus problemas de decisiones y empieza a proponer, pues, o a pensar cómo va a proponer el algoritmo y demás, nos damos cuenta de que cada empresa, incluso empresas que se dedican exactamente a lo mismo, o sea, por ejemplo, una industria que fabrica exactamente el mismo producto, pues lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, porque pues poseen diferentes máquinas o tienen pues diferentes maneras de trabajar o diferentes turnos de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces al final siempre terminamos cuando tenemos que desarrollar un proyecto, terminamos comenzando el proyecto desde cero. Y como resultado, pues obtenemos programas o sistemas, como quieran llamarle, que son monolíticos. Esto quiere decir que tienen una estructura, digamos, que es sólida, pero que es inseparable. Es una sola cosa y funciona para lo que está hecho y ya está. Esto trae aparejado algunos problemas. Por ejemplo, el sistema requiere mayor cantidad de tiempo de desarrollo porque abarca todo, ¿no? Tiene que tener una interfaz de usuario, tiene que obtener los datos de entrada, tiene que exportar los datos de salida, depende de dónde se vaya a implementar, pues como tiene que hacer el proceso completo de desarrollo de software, pues es más costoso y requiere más tiempo. Y otro de los problemas que termina siempre teniendo, o bueno, casi siempre, es que es un poco menos flexible y a la larga siempre requieren cambios, porque claro, las empresas al final no son una cosa estática. Con el tiempo siempre hay algo extra que aparece y que no se tuvo en cuenta o algo nuevo y entonces requiere eso volver al sistema este monolítico y modificarlo y eso también es costoso en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. Para solucionar estos problemas que fueron surgiendo, pues nos planteamos desarrollar una herramienta que tenga la capacidad de minimizar este esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de crear un proyecto desde cero y que en cada proyecto que se refiera al desarrollo de algoritmos de optimización no haya que comenzar de cero, sino que podamos reutilizar parte de lo que hemos hecho en proyectos anteriores. Entonces, a partir de ahí, comenzamos el desarrollo de un framework o plataforma que se llama FACOP. Pues este framework, esta plataforma, la novedad que ofrece es que lo hemos desarrollado de manera tal de que un algoritmo hecho para resolver un problema de optimización está separado en piezas. En piezas que además de ser librerías aparte e independientes,
se pueden combinar entre sí. Esto nos da mucha flexibilidad a la hora de encarar nuevos problemas, porque hay parte que la podemos reutilizar de problemas anteriores, parte que la tenemos que hacer, pero entonces nos ahorra tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo para nosotros que se traduce en menos dinero para las empresas. Y esto, a la vez, ayuda a uno de los objetivos que siempre tuvo el SOA, que es que la tecnología de optimización llegue a las empresas. Que las empresas no se vean restringidas a no utilizar la tecnología de optimización porque no tienen un factor económico importante detrás, ¿no? Porque no tienen dinero para pagarlo. Vale, entonces este framework nos da flexibilidad, es multiplataforma, que quiere decir que se puede aplicar en cualquier tipo de ordenador, cualquier plataforma de ordenador, y reutiliza el código que ya teníamos de proyectos anteriores, por lo menos de manera parcial, con lo cual nos ahorra tiempo y dinero. Cuando una vez tenemos desarrollado esta plataforma, nos damos cuenta que también requiere de seguir un poco más allá, porque claro, esta plataforma es un conjunto de librerías que pueden ser implantadas prácticamente en cualquier sitio, pero que al final hay empresas que no tienen una capacidad de desarrollo y que requieren algo más. De ahí, de estas necesidades, surge el proyecto ORP. En el proyecto ORP, lo que nosotros proponemos es ampliar las capacidades de la plataforma mediante el desarrollo de algunas herramientas que la complementen y que permitan tanto a usuarios expertos investigadores como a usuarios finales de una empresa donde esté implantado, pues desarrollar algunas actividades extra con la plataforma. Entonces, en el proyecto ORP también hemos decidido ampliar un poco la funcionalidad de la plataforma para poder desarrollar algoritmos que resuelvan problemas de optimización de múltiples niveles de decisión. Este tipo de problemas son muy normales en el día a día, o sea, en las empresas que encontramos en nuestro entorno. Por ejemplo, un problema de optimización de múltiples niveles podría ser cuando tengo una empresa de distribución de productos y tengo que seleccionar, por ejemplo, como tengo que distribuir productos, pues tengo varios puntos donde tengo que llegar con mi producto, pero a la vez tengo varios vehículos que pueden llevar ese producto. Entonces, tengo que tomar dos decisiones. Una es en qué orden voy a recorrer estos puntos de entrega y otro es qué vehículo voy a utilizar para realizar estas entregas. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, en una industria que se dedica a la fabricación y que tenga máquinas. Por ejemplo, si hay varias máquinas que tienen la capacidad de hacer las mismas operaciones y tengo varios lotes, ahí tendría que tomar pues un par de decisiones, que sería uno en el orden que voy a procesar los lotes y otro en qué máquina se va a hacer cada una de las operaciones. Pues añadiendo esta funcionalidad al framework, lo que pretendemos es probar que la capacidad que tiene el framework para trabajar con estos tipos de problemas. Más allá de esta actualización o de este añadir funcionalidad al framework, también lo que queremos es desarrollar herramientas que nos den capacidad de realizar algunas tareas, como por ejemplo crear diferentes configuraciones combinando los componentes de FACOP ya programados, ¿no? Una de las ventajas que decía yo de FACOP es que los problemas de optimización se separan en piezas o componentes, que le llamamos nosotros. Pues estos componentes se pueden combinar de manera tal de que una o varias combinaciones pueden resolver el mismo problema. Entonces ahí necesitamos la capacidad de experimentar con ellos, con estos componentes, con las combinaciones de estos componentes, de manera tal de determinar cuáles son las mejores combinaciones para atacar diferentes tipos de problemas. Otra capacidad que añaden estas herramientas que que estamos desarrollando es permitir la prueba. Claro, los componentes también hay que desarrollarlos, tanto si estamos en la parte de investigación como en una empresa que necesita resolver nuevos problemas de optimización, pues hay que desarrollar componentes. Estos componentes también hay que probarlos.
y para su puesta a punto también hay que parametrizarlo. Y también necesitamos una herramienta, por ejemplo, que nos permita la ejecución cotidiana o periódica del problema de optimización, porque claro, un problema de optimización, así hablado, no me estoy refiriendo a un problema de algo que está incorrecto en una empresa, sino es un problema como un problema matemático, es decir, es algo que hay que resolver para obtener un resultado. Y en el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la fabricación, el resultado de resolver su problema de optimización será obtener el programa de producción diario o semanal. Entonces, necesitamos también herramientas que nos permitan ejecutar el algoritmo de optimización de manera periódica y obtener el resultado que la empresa va a utilizar, por ejemplo, para generar los partes de trabajo. Otra utilidad que tendrían estas herramientas desarrolladas sería pues, realizar simulaciones y parametrizar componentes. Realizar simulaciones a nivel de una empresa puede ser importante a la hora, por ejemplo, de comprar maquinaria nueva o comprar vehículos nuevos, ¿no? Porque un sistema que permita hacer este tipo de simulaciones permite con datos reales crear un modelo diferente de la realidad, pero ajustado a datos reales y, por ejemplo, podría simular cambios en los puestos de trabajo, cambios en las máquinas, roturas en las máquinas. Lo que decía, adquisición de vehículos nuevos en el caso que sea distribución con diferentes características, como por ejemplo frío o normal, o las dos cosas, etcétera, etcétera. Para cubrir estas necesidades, entonces, hemos decidido el desarrollo de dos herramientas. La primera es un asistente, es una herramienta tipo asistente cuyo objetivo será la generación de configuraciones. ¿Por qué? Porque FACOP funciona de la siguiente manera. Tenemos, ¿no? Dije que tenemos los componentes separados que, si se juntan, pueden representar y modelar un problema de optimización. Vale, ¿cómo se juntan esos componentes? Pues mediante una configuración que no es más que un conjunto de instrucciones que le dice a las librerías cómo tienen que ordenar y juntar los componentes de manera tal de que con un conjunto de datos de entrada pues pueda obtener la salida que espero. Entonces, para realizar este tipo de simulaciones y pruebas, es necesario, incluso para obtener las configuraciones iniciales, es necesario contar con una herramienta que nos permita paso a paso seleccionar los componentes que estarán previamente programados, claro, seleccionar los componentes y que nos vaya diciendo la viabilidad de lo que estamos haciendo, porque claro, los componentes realmente, si estamos pensando que componentes dentro de FACOP habrá para resolver diferentes problemas de optimización, también cabe la posibilidad de que no sean todos compatibles entre sí, porque claro, hay algunos que son específicos para un tipo de problemas y otros que serán específicos para otro tipo de problemas. Y después también habrá otro conjunto de componentes que serán comunes. Entonces, ¿qué nos va a permitir este asistente? Pues nos va a permitir parametrizar componentes, realizar simulaciones y también probar componentes nuevos. Alguna de las ventajas que tiene este asistente es que al ser multiplataforma, porque tiene un entorno web, pues es fácil de acceder y fácil de implantar. El segundo de las herramientas desarrolladas en este proyecto es el lanzador de experimentos, que está íntimamente relacionado con la herramienta anterior. El lanzador de experimentos nos permite ir al siguiente paso, y es realizar la ejecución del algoritmo, es decir, componer el algoritmo mediante una configuración hecha con el programa anterior, alimentar este algoritmo con datos de entrada que provendrían de una empresa en donde está implantado, en el caso de que estemos hablando de la ejecución periódica, por ejemplo, para hacer el plan o el programa de producción, pues alimentarlo de estos datos, y esa configuración con esos datos, ese algoritmo, se tiene que ejecutar en algún lado para obtener el resultado que será pues el programa de producción. O pues una ruta, si estamos hablando de problemas de rutas. Pues entonces, ahí es donde entra el lanzador de experimentos. El lanzador de experimentos es capaz de, si se le alimenta de configuraciones,
y de datos de entrada, pues de realizar el proceso de ejecución de estos algoritmos y obtener los resultados. La ventaja que tiene o la diferencia que tiene este lanzador con cualquier otro programa que podríamos pensar es que está diseñado de manera tal de que pueda ser utilizado de diferentes maneras, no solamente es un programa que se ejecuta en una máquina. El lanzador es un conjunto de servicios que permite no solamente realizar las ejecuciones periódicas, sino que permite la experimentación masiva. Por ello, esos servicios están distribuidos en pueden estar distribuidos en diferentes ordenadores y pueden realizar en paralelo ejecuciones cuando estamos hablando de experimentos con gran cantidad de información. Por ejemplo, para hacer una simulación, para parametrizar un algoritmo, claro, no se hace una sola ejecución. Igual estamos hablando de decenas o miles o decenas de miles de configuraciones. Entonces, para ejecutar estos experimentos a gran escala, también es necesario este tipo de programas que tengan la capacidad de hacer ejecuciones en paralelo. A partir de todo esto no va a acabar aquí, porque claro, cada herramienta o cada paso que damos, pues nos damos cuenta que necesitamos dar más pasos. En la propuesta de nuestro trabajo futuro sería seguir adelante con este conjunto de herramientas de manera tal de que llegar en un momento a tener la posibilidad de realizar esta parametrización que estábamos hablando, de realizarla de manera automática, parametrización de algoritmos, tanto de algoritmos de investigación como de algoritmos de empresa, de manera tal de que alimentando el sistema solamente con los datos de entrada sea capaz de generar un algoritmo. Realizando pruebas, midiendo los resultados y realizando comparaciones, pero esa parte estaría automatizada. Entonces, este es el trabajo que realizaremos en el futuro y que depende un poco de lo que hemos avanzado en esta anualidad del proyecto ORP. Bien, vamos a ver cómo se utilizarían estas herramientas que hemos desarrollado. Primero lo voy a mostrar aquí en la presentación y luego voy a hacer una pequeña demo de cómo funciona el asistente. El lanzador es más complejo de ver porque realmente como son servicios que están instalados en ordenadores virtuales, pues es algo muy complejo de mostrar. Entonces, esa parte pues la explicaré cómo funciona y ya está. Y el asistente sí que lo voy a mostrar. Bien, el asistente, como cualquier software de este tipo de asistente, lo que hace es guiar al usuario a través de un proceso, ¿no? De manera tal que al final de este proceso pues obtengamos el resultado esperado. En este caso, lo que esperamos obtener pues es la generación de una o más configuraciones. Bien, entonces el proceso comienza a través de la lectura de datos de entrada, que pueden ser ficheros de texto plano o con algún formato en particular, normalmente se utiliza XML o JSON, o datos provenientes de una base de datos. A partir de ahí, el asistente nos va guiando, nos pide luego el objetivo de optimización. Aquí estamos ya entrando en los componentes programados en FACOP, en el framework. Los objetivos de optimización, cada uno de los objetivos pues es una librería que es capaz de calcular ese objetivo. El siguiente paso sería determinar la manera en que el algoritmo va a detenerse, porque estamos hablando aquí. A ver, FACOP tiene capacidad de diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Los algoritmos se pueden dividir en heurísticas y metaheurísticas, cuya diferencia, así, a muy grandes rasgos, podría decirse que es que las heurísticas se ejecutan una única vez y obtienen un resultado, mientras que las metaheurísticas suelen ser iterativas y entonces hay que decirles en qué momento tienen que parar. Porque pueden estar buscando resultados durante mucho tiempo con la razón de ir mejorándolo. Luego viene la parte un poco más compleja, que es la selección de componentes. En este paso, el asistente va a ir mostrándole al usuario el listado de los componentes, pero también tiene que ir guiándolo, diciéndole, por ejemplo, qué componentes requieren de otros componentes. Porque claro, como decíamos que los componentes se combinan, hay componentes que para funcionar requieren de otros componentes que se les insertan.
como si fuera un rompecabezas, ¿no? Tengo un componente aquí, bueno, aquí que tengo, pues un agujero cuadrado, pues tengo que poner un componente con un macho cuadrado. De una forma así, lo estoy explicando un poco así por arriba, pues de esa forma el asistente nos va guiando de manera tal de que al terminar de completar el rompecabezas de componentes, tengamos un algoritmo completo para, o con la capacidad de resolver un problema de optimización concreto. Luego se seleccionan los valores de salida, que quiere decir qué datos queremos ver en la salida de los experimentos, ¿no? de la configuración. Y luego vienen otras opciones que dependen del tipo de ejecución que vamos a hacer. Si es una ejecución periódica del tipo de voy a ejecutar el algoritmo para obtener mi programa de producción, pues será una sola réplica, una sola ejecución. Y si estoy haciendo un experimento para hacer simulaciones o parametrizaciones, pues habrá múltiples ejecuciones, con lo cual la cantidad de configuraciones de salida pues es mucho mayor. Finalmente viene el paso de validación. En este paso, lo que hace el asistente es revisar que la combinación de todo lo que hizo anteriormente el usuario es correcta y lanzar un listado indicando qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que tiene que corregir, si es que hay algo que corregir, para finalmente pasar al paso de la generación de configuraciones. Vale, esto lo vamos a ver un poquito mejor ahora que voy a hacer una demo, pero primero quiero terminar de explicar un poco cómo sería el uso del asistente. El asistente tiene dos formas básicamente de ser utilizado. Uno sería en investigación y el otro sería una utilización de una empresa. Dependiendo desde dónde vamos a iniciar el asistente, pues son las actividades que realizaremos. Por ejemplo, la investigación puede ser investigación pura realizada justamente simplemente por motivos de investigación, o puede venir por una necesidad planteada por una empresa, ¿no? En este segundo caso, la investigación finalizará y habrá una transferencia desde la investigación hacia la empresa. ¿Y en qué momento se utilizará el asistente? Pues en la parte de investigación se utilizará en la creación de componentes nuevos para hacer las pruebas de componentes o en la experimentación. Y en el lado de la empresa se utilizará para realizar simulaciones con un conjunto de componentes ya configurados, para buscar configuraciones nuevas o mirando cómo actúa o cómo resuelve los problemas de optimización ya configurados, pues cambiando los datos de entrada. Y luego en la ejecución, en la generación de configuraciones para la ejecución periódica dentro de pues, una empresa donde esté implantada. Y aquí vemos cómo interactúa, cómo funciona un poco el lanzador. El lanzador recibe desde el exterior pues una o varias configuraciones que pueden venir del asistente. Normalmente vendrán del asistente porque realizar una configuración de manera manual es bastante complejo. Y luego recibe los datos de entrada. Con estas dos entradas, el lanzador luego se encarga de todo. Él recibe esta entrada y decide cómo va a distribuir la carga de trabajo que se le ha pasado en una serie de nodos que son básicamente máquinas u ordenadores, que pueden ser máquinas virtuales o máquinas físicas, y cuando estos ordenadores o nodos terminan la ejecución de lo programado, pues devuelve los resultados. Así, a simple vista, entonces, se puede utilizar de varias maneras el lanzador. Una forma de utilizar es, ¿no?, cuando estamos haciendo experimentación para parametrización o algoritmos en el cual necesitamos una gran capacidad de proceso y necesitamos ejecutar un montón de experimentos de manera paralela. Y la otra sería la ejecución periódica en la resolución de uno o varios problemas de decisión que queremos resolver en una empresa. Cuando digo uno o varios, porque claro, una sola empresa realmente puede tener varios problemas de decisión susceptibles de ser optimizados y puede resolverlos todos a la vez, utilizando un sistema como este. El lanzador está pensado de manera tal de estar pues funcionando
en las instalaciones de una empresa, o que esta empresa pueda subcontratar la ejecución de sus experimentos y sus problemas y sus ejecuciones periódicas, pues a un clúster externo o utilizando algún sistema de estos de la nube de cloud computing comercial que existe ¿no? en el momento, como por ejemplo el Azure de Microsoft o el AWS de Amazon. Bien, antes de pasar a esta parte voy a mostrar una pequeña demo. A ver, primero tengo que iniciar de aquí. Vale, para mostrar cómo funciona también el sistema del asistente, aquí lo que estoy haciendo es arrancar dos Docker. Uno contiene la parte de cálculo, que es el backend, y otro contiene la parte de que ve el usuario, interfaz de usuario, que es el frontend. Puede que demore un momentito, pero nada, será un minuto. La razón para utilizar Docker es justamente que le añade a todo este sistema una gran flexibilidad, ya que Docker prácticamente se puede ejecutar en cualquier sitio. Es un sistema de virtualización muy moderno y que tiene muchas ventajas a la hora de hacer implantaciones y de llegar a más sitios. Bien, aquí está arrancando. Y ahora enseguida comenzará. Bien, ha arrancado el wizard. Como podemos ver, es más o menos lo que yo dije, ¿no? Aquí tenemos los pasos a seguir y están numerados de manera tal de que el usuario, pues, primero selecciona los datos de entrada. Me ha cambiado de carpeta. Enseguida seleccionamos datos de entrada. En este caso son instancias de investigación porque no tenemos datos de empresa. Aquí abrimos las instancias de investigación y seleccionamos una o varias. Cada instancia básicamente es un conjunto de datos que nos permite conformar un problema de optimización. Este conjunto de datos podría ser, por ejemplo, pues la cantidad de pedidos que tengo que repartir en un día, los vehículos que tengo disponibles y las rutas preexistentes, cosas así. Son los datos de entrada de los algoritmos. Bien, luego de que he seleccionado los datos de entrada, aquí me dice qué datos contienen. Bueno, datos que sean útiles para el algoritmo de optimización. Luego viene la selección de objetivos, que como decía, pues ya tenemos preprogramados una buena cantidad de objetivos, que depende del tipo de problema que vamos a resolver, pues es el objetivo que deberíamos seleccionar. Bien, seguimos con el criterio de determinación del algoritmo, es decir, le tenemos que decir al algoritmo luego de cuánto tiempo, en este caso de cuánto tiempo va a parar. El algoritmo se ejecutará en este caso 100 milisegundos y se detendrá. El siguiente paso es determinar las opciones de salida, es decir, qué se espera que tenga el fichero o la base de datos en la salida una vez que se ha ejecutado el algoritmo. Y aquí viene la parte que decía yo, la de crear o conformar el problema de optimización mezclando los componentes existentes. Entonces, lo primero es seleccionar un componente de nivel 1 que llamamos nosotros algoritmo. Aunque en realidad no es un algoritmo porque el algoritmo es todo. Hay que asignarle un nombre. Vamos a confirmar. Y aquí el asistente nos indica, mediante estos iconitos y símbolos, nos indica que este algoritmo está incompleto. Nos dice que le falta un componente que se llama constructor, un componente que se llama evaluador y un componente que se llama solution representation. Y aquí tenemos, por ejemplo, la lista de los parámetros que tiene el algoritmo y los valores que tienen por defecto y los valores que se van a asignar. Aquí los valores se pueden cambiar y la idea cuando se hace experimentación es probar diferentes combinaciones de valores para ver cuál es la que da mejores resultados. Entonces yo sigo creando componentes. Cada componente pues depende el tipo de componente que requiere
el componente superior pues me obtiene una lista u otra. Le doy nombre. Y lo asigno. Cada componente que añado puede que requiera otros componentes para funcionar, con lo cual se va haciendo una especie de árbol, pero por suerte también se puede asignar en cascada. Entonces el constructor también necesita un constructor. Creamos el constructor, de vuelta asigno el constructor y me vuelve a decir que este constructor pues requiere más componentes. Pero uno de los componentes, por ejemplo, es un evaluador. Como yo ya tengo un evaluador creado aquí y es compatible, me aparece en la lista, pues entonces lo puedo asignar. Y entonces ahora ya tengo el evaluador asignado. Lo mismo pasa con la representación de la solución. Que como está en varios sitios, puedo seleccionar la opción de que se asigne en todos los sitios donde requieran un componente compatible. Entonces esto me rellena de una sola vez varios huecos. Aquí tengo que agregar otro componente que sea un detalle de solución. Como pueden observar, pues esta parte del proceso es un poco engorrosa, pero justamente la utilidad de esta herramienta es que nos ahorra estar haciendo estas revisiones. Ahora, por ejemplo, han desaparecido todos los iconitos que indicaban que faltaban componentes. Eso quiere decir que el algoritmo este está completo y que entonces puedo ir hasta el siguiente paso. El siguiente paso es la validación. Cuando llego a ese paso, lo que hace es comprobar que todo lo que he seleccionado con anterioridad sea correcto o no, es decir, es compatible. Y aquí me dice claramente que he seleccionado algo incorrecto. Me dice que el objetivo de tal tipo con este nombre, este objetivo seleccionado, que no está soportado por el algoritmo que he seleccionado. Entonces, porque claro, evidentemente he seleccionado un objetivo que estaba incorrecto porque estoy usando instancias de scheduling que requieren objetivos de scheduling. En este caso, por ejemplo, Makespan. Entonces, cambio la selección de objetivo y ahora, si voy a validación, esta vez me dice que todos los problemas son correctos. Entonces, tengo un algoritmo contra cuatro instancias de datos diferentes, tengo cuatro problemas válidos y puedo generar los ficheros de salida. Los ficheros de salida básicamente son ficheros que contienen las instrucciones que requiere el framework para componer el algoritmo y eso se puede llevar a una ejecución y de esa manera se compone el algoritmo, se le dan los datos de entrada y se obtienen los resultados. Aquí se generan los ficheros y se pueden descargar los ficheros una vez seleccionado el nombre. Vamos a guardar. Y vale, tenemos aquí los ficheros. Y ahora voy a mostrar, solamente por curiosidad, cómo son los ficheros por dentro para que vean lo complejo que es. Por eso no se puede hacer a mano. Eso que está ahí, pues es una descripción de un problema de optimización. Es decir, es una descripción de todos los componentes que he ido seleccionando y todas las opciones que he ido seleccionando en el asistente, de manera tal de que puedo reproducir lo que he seleccionado en el asistente en otro sitio para hacer la ejecución de un problema de optimización. Vale, y eso es todo en cuanto a el asistente. Ahora, ¿qué clientes potenciales o en qué sitio se puede utilizar tanto el asistente como el lanzador, estas herramientas con las que estamos trabajando en el proyecto ORP? Bueno, lo primero que hay que destacar es que prácticamente cualquier empresa de cualquier tipología tiene problemas de decisiones, ¿no? Hay que tomar. Nosotros nos centramos en sectores logísticos, de distribución, pero industriales, pero también podría, pues, pensarse en sectores agroalimentarios, de automoción, etcétera, etcétera, etcétera. Estas herramientas ayudan o están pensadas para que las empresas que la utilicen pues sean más productivas, pero también tengan esa capacidad de simular
y de cambiar cosas sin cambiarlas en la realidad. Por ejemplo, la simulación puede ser muy importante a la hora de enfrentarnos a cambios, como por ejemplo los cambios que estamos viviendo ahora con el COVID, o cambios futuros que todavía no podemos saber, como por ejemplo los cambios energéticos, la utilización de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Bien, respecto a cómo sería la implantación de estas herramientas o cómo se podría hacer implantación de estas herramientas, depende un poco de las empresas que sean objetos de la implantación. Si estamos hablando de una empresa lo suficientemente grande con caballo, pues se puede hacer una implantación on-premise, es decir, en el sitio que la empresa, pues en servidores propios de la empresa, que la empresa tenga las librerías, que la empresa tenga el lanzador y que la empresa tenga el asistente, de manera tal de que ellos mismos puedan manejar su día a día, la ejecución de sus problemas de optimización y también puedan realizar simulaciones, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de empresas más pequeñas y que tienen pues menos capacidad económica, podemos ir pues, a otros sistemas de transferencia, a otro sistema de implantación, que es pues comenzando a través de una empresa implantadora, que puede ser el ITI o una empresa tecnológica, pues hacer una implantación que permita hacer las ejecuciones como un software as a service, es decir, en servidores remotos, y que la empresa pague por ejecución, o utilizar pues un entorno cloud comercial y también en ese caso la empresa paga solamente por ejecución. Vale, esto más o menos acaba esta presentación. Aquí les dejo unos enlaces donde pueden obtener un poco más de información, algunos comentarios en el blog acerca del ERP y de la herramienta FACO. Para contacto para esta herramienta o para cualquier otra cosa que necesiten, pues pueden contactar conmigo. Ahí está mi email, que yo soy Gerardo Minera, les recuerdo, el segundo. O también está pues el gestor de proyectos, que es Joan Escamilla, y Rubén Ruiz, que es el director del área de SOA. También tenemos a María Antolín, que hizo las presentaciones, y a Eva López, que se encarga de comunicación en el. Pues eso sería todo. Muchas gracias por oírme y ahora podemos comenzar con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Gerardo. Pues nada, muy interesante. No sé si algún asistente tiene algún comentario, pregunta, duda, cuestión que nos quiera trasladar por el chat. De momento no se ha animado nadie. Yo, Gerardo, sí que por romper un poco el hielo, sí que te quería hacer una pregunta. O sea, ¿qué diferencia hay entonces entre esta solución que nos has presentado y las soluciones comerciales que ya existen y hay empresas que están utilizando, por ejemplo, para la programación de la producción, ¿no? O sea, ¿cuál sería un poco no sé si complementariedad, diferencias, o si nos puedes ahondar ahí un poquito? Sí, a ver, existen herramientas comerciales, hace tiempo que existen herramientas comerciales que tienen la capacidad, por ejemplo, para resolver algunos de los problemas de optimización de los que estábamos hablando. Por ejemplo, hay herramientas entendido que, por ejemplo, SAP incluye, por ejemplo, el MRP, o también incluye algunas cosas pues, de fabricación, ¿no? de producción. Pero sí que hay ciertas diferencias entre cómo se ha enfocado el desarrollo de nuestras herramientas y cómo está el desarrollo de otras herramientas comerciales. Por ejemplo, en herramientas comerciales de uso común, una de las cosas que tienen es que la resolución de problemas de optimización dependen de la implantación de toda la herramienta, que es el sistema de optimización de SAP. Y luego, que para cada problema de optimización, que igual separado, necesitas diferentes herramientas.
y hay herramientas entra de comodín. Es una cuestión de que, vale, tengo una herramienta para optimizar este problema, pero también puedo utilizarlo para, por supuesto, con el desarrollo por medio, para optimizar este otro problema de decisión que tengo. Entonces, es una herramienta un poco más global a nivel de optimización, ¿no? Está pensado para problemas de optimización, no para un problema de optimización. Yo creo que esa es una gran diferencia entre esta herramienta y otras herramientas comerciales ya bastante más conocidas. Entonces, Gerardo, la forma de uso de esta herramienta o de esta solución por parte de las empresas, entiendo que requerirá de un proyecto, no sé, de parametrización o de personalización, con un estudio previo de sus procesos, entiendo, tendrá que contar, supongo, con bastante nivel de digitalización, no lo sé, de informatización en sus procesos, no sé, ¿qué requisitos tendría que tener una empresa industrial que esté pensando ahora mismo en probar o en licenciar esta herramienta o un producto final ya cuando lo tengamos? Bueno, esto depende un poco del tamaño de la empresa del que estamos hablando, ¿no? Hay empresas más grandes que tienen pues más capacidad, que tienen pues sus propios áreas de sistemas de información, entonces tienen capacidad de desarrollo, y otras que no. Si vamos a una empresa con capacidad de desarrollo, pues este tipo de framework y las herramientas le dan la capacidad de manejar sus propios desarrollos, algo que, por ejemplo, es poco, se ve poco fuera de o sea, en herramientas comerciales. Con lo cual, digamos, te da la capacidad de ser el dueño de tu código. En cambio, si vamos a empresas más pequeñas, ahí sí, pues, digamos que el único requisito que podría tener sería un alto nivel de digitalización de su información. Porque, claro, todo esto que estamos hablando, todos estos datos, son, claro, datos de la empresa que tienen que estar guardados y digitalizados en algún lado. De todas maneras, por experiencia, nosotros siempre trabajamos haciendo una especie de preproyecto, ¿no? Siempre se hace un preproyecto, se dice, bueno, vamos a ver en qué estado estás, para determinar qué información falta por digitalizar, o si está toda la información necesaria, pues cómo trasladar esa información hacia los procesos de optimización. Y luego la otra parte es, bueno, entonces, ¿qué haces con el resultado? Una vez que tengas el resultado de optimización, ¿qué haces con eso? Entonces, eso se traduce en devolver esta información, en cómo devolverla, y también depende de la empresa, de los sistemas que tenga funcionando y de los que quiera. Porque, por ejemplo, se puede transformar directamente en órdenes de fabricación el resultado, ¿no?, de una optimización, pues lo transformo en órdenes de fabricación, no necesito interfaces, lo imprimo y lo saco. ¿Por qué? Pues porque no tengo muchos sistemas informáticos. O puedo volcar toda esa información pues en el sistema ERP y pues distribuirlo a las distintas partes que lo necesiten. Entonces es un poco justamente otra de las ventajas que tiene, que es muy adaptable de acuerdo al tamaño de la empresa, a las necesidades de la empresa, etcétera, etcétera. Entiendo entonces que tiene muy fácil capacidad de integración con sistemas ERP, MES u otros sistemas de información que tenga una empresa que sí que está suficientemente digitalizada. Entiendo que el concepto de flexibilidad y de integración lo habéis tenido muy en cuenta a la hora de que este futuro producto pues pueda ser usado por el mercado. Sí, justamente nosotros durante el proceso de diseño y desarrollo siempre hemos estado haciendo hincapié en no solamente en utilizar la tecnología más moderna a la que podamos acceder, sino también en que esta tecnología sea de amplio espectro, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier base que encontremos. Entonces siempre vamos o intentamos ir a multiplataforma, ¿no?, y a cosas que sean fáciles de implantar. Y por eso también siempre soportamos pues diferentes formatos, tanto en entrada como en salida de datos, porque no sabemos dónde vamos a ir. No sabemos si la empresa tiene Oracle, tiene pues otra base de datos comercial, o pues tiene una plantilla Excel, que también nos ha ocurrido.
Entonces, claro, siempre primamos la flexibilidad y el hecho de intentar ser multiplataforma, pues lo más que se pueda. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien de los asistentes Gracias. quiere hacer una última pregunta. Vamos muy bien de tiempo, o sea que si alguien tiene alguna cuestión, no duden en trasladárnosla. Si no, por mi parte, pues vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Si queréis profundizar más en el proyecto, en la herramienta, en la tecnología, en las capacidades de este grupo de investigación o incluso en opciones de colaboración en el proyecto o de transferencia, estamos encantados de que nos solicitéis una reunión particular. Y nada, indicaros que se os va a enviar la presentación junto con una encuesta de valoración y feedback que, como sabéis, pues es muy importante para nosotros, pues de tal forma que las tecnologías y las herramientas que desarrolle ITI, pues al final sirvan para cubrir esas necesidades que tiene el mercado y lleguen de la forma más eficiente y más rápida posible. Y nada más, muchísimas gracias, Gerardo, por tu ponencia y muchísimas Gracias a gracias todos los asistentes y gracias a ti. a todos los asistentes. Nada más. Si tenéis ganas de más, os comento que mañana y pasado seguimos con la semana de la I+D+I. Tenemos webinars por la mañana y por la tarde, así que si queréis seguir informándoos de nuestros últimos proyectos de I+D, os invito a apuntaros y os estaré esperando a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, muchas gracias.